El Señor continúe bendiciendo a todos los hermanos que se conectan para seguir esta serie de estudios de escuela bíblica, no solamente para escucharla, pero para vivirla. Porque no solamente debemos ser oidores olvidadizos, más bien hacedores de la palabra. ¿Y por qué tenemos que ser hacedores de lo que escuchamos de la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que a todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y para todo aquel que estudia la Escritura, nos dice y nos advierte la Biblia que la paga del pecado es muerte. Así que nosotros queremos mantenernos lejos de esa muerte. Más bien queremos agradar a Dios en obediencia para vida eterna. Hoy vamos a continuar con el tema del mes, que es paz, la tercera clase. Y queremos recordar que en la clase anterior culminamos diciendo que si quieres paz, tienes que detenerte y escuchar la instrucción de Dios para tu vida, porque no vas a conseguir verdadera paz buscando y corriendo otras cosas y tras las personas, porque la verdadera paz la da quien te formó y quien te creó, y ese es Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 14 dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Amén. Así que vemos que la Biblia te enseña sobre todo tema y sobre toda situación que nosotros experimentamos de manera individual y general. Lo que ocurre es que muchos no quieren estudiar la Biblia y lo único que quieren es leerla por encimita, leerla a la ligera o leerla por cumplir y ya. Pero la Biblia, cuando se estudia, te educa en todo y para todo. Y leemos como Pedro hace la distinción en que la paz sea con todos los que están en Jesucristo. ¿Y por qué él dice que la paz sea, que la paz se mantenga con los que están en Jesús? Y tenga cuidado en cómo interpretas esto. No es que habrá paz para aquellos que creen en Dios y en Jesús. No, no se refiere a eso. Porque muchos creen, pero no están caminando, no están viviendo en obediencia a lo que dice la Escritura. Muchos creen, pero no están en comunión con Dios. En otras palabras, muchos de los que creen en Dios no tienen una relación con Él. Y la paz es para aquellos que están en Él. ¿Y por qué Él hace la distinción? Porque Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús hizo la diferencia de los dos tipos de paz que existen. La paz que Él ofrece, que es una paz verdadera, paz espiritual, paz divina, que viene del cielo, que no depende de recursos terrenales ni de estados de ánimo. Y la paz temporera, la paz que es mentirosa, que ofrece los recursos humanos. Yo quiero que todos ustedes entiendan que la verdadera paz no se consigue en las cosas que ofrece este mundo. Tampoco hay paz cuando te rodeas de personas. Pero muchas personas, por el afán de esta vida, no descansan. Y el descanso que ofrece Dios no lo quieren porque no confían en Dios. Muchos no quieren estar quietos y reconocer que Él es Dios. Las personas entienden que deben detenerse, que deben tomarse una pausa de las distracciones y afán de esta vida. Pero como se deleitan en eso, como les gusta tanto estar envueltos en los asuntos de esta vida, que aunque eso no les dé paz, en eso quieren quedarse. Y en este tiempo hay muchos que están viviendo con miedo y no se sienten en paz con lo que está ocurriendo ahora, hoy en día, y lo que se aproxima los espanta. Y muchos buscan estar preparados, pero de manera terrenal y no espiritualmente. Y ahí está el error. Muchos preparándose física y terrenalmente, pero están dejando fuera lo que más importa y es la preparación espiritual. Y Jesús dice claramente: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Todo aquel que recibe la paz de Dios, los acontecimientos actuales y los futuros de principios de dolores no los va a turbar. Muchos van a permanecer tranquilos y confiados en Dios. Todo creyente debe vivir confiado en lo que Dios ya dijo en su palabra. No deben estar alarmados ni asustados. ¿Por qué? Porque es necesario que todo vaya de mal en peor. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito. Recuerda, hermano, Dios no es mentiroso. Todo se debe de cumplir. Nosotros creemos en alguien que lo que habló verdad. Sabemos que va a ser difícil.
lo entendemos. No estamos diciendo que por creer que se va a cumplir va a ser fácil para nosotros. No, va a ser difícil para todos. Va a ser difícil para el que cree como para el que no cree. Por eso es bien importante recordar que Jesús aconsejaba diciendo que nosotros debemos de construir nuestra casa, nuestra vida sobre la roca y no sobre la arena. Porque fíjese que cuando usted lee esa enseñanza que deja Jesús contra ambos terrenos, contra el terreno que es la piedra, que tú pones tu casa sobre la piedra, y está el terreno que es la arena. Contra ambos terrenos vino lluvia, fuertes vientos. Así que esto va a ser difícil para el que está preparado como para el que no va a estar preparado. Pero recuerde que el que se mantiene en la arena por no querer fundarse sobre la roca que es Cristo Jesús, dice que terminó con gran ruina. Y así va a haber mucha persona que va a terminar con gran ruina, con lo que ha de venir. Y no es porque no estén preparados física y terrenalmente, es espiritual. Así que va a ser difícil para el que cree como para el que no cree, como para el que se va a preparar espiritualmente como para el que va a ignorar. Pero usted debe de saber que Dios no nos va a dejar solos. Tenemos su Espíritu Santo que nos dirige y nos guarda. El Salmo 119, versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Pero vamos a entender esto bien. Dice que mucha paz tienen los que aman tu ley. Ahora, ¿qué es amar la ley de Dios? Vamos a empezar a comprender eso. ¿Qué es amar la palabra de Dios? Yo quiero hacer la aclaración que esto no trata de que te gusten algunas cosas de lo que dice la Biblia o que te guste la Biblia completa. No trata de gusto. Amar la palabra de Dios es obedecerla. Y todo el que obedece vive en paz. Y obedecer es poner en acción, no ser simplemente oidor, sino hacedor de la palabra, como decía al principio. Isaías capítulo 32, versículo 17 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Usted debe entender que en la obediencia a la palabra de Dios no hay tropiezo. Amado hermano, esfuércense a obedecer. No ignore el efecto de la justicia será paz. El efecto de hacer caso, el efecto de no ignorar lo que Dios enseña, el efecto de la obediencia será paz, justicia y reposo y seguridad para siempre. Salmo 34, versículo 14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Pero ¿dónde está la verdadera paz? La verdadera paz está en Dios. Te está diciendo, busca la paz. ¿Dónde está esa paz? La verdadera paz está en Dios. Así que esto te está queriendo decir, busca a Dios como tu primera opción. Que Dios no venga a ser tu última opción en los problemas y en las situaciones difíciles. Porque muchos tienen ese mal hábito o mala costumbre de primero buscar en otras cosas, en otros recursos o incluso buscar a otras personas. Y cuando se decepcionan o se cansan, ahí es que se acuerdan de Dios y se acercan de manera hipócrita. ¿Por qué digo que se acercan de una manera hipócrita? Porque dicen que Dios todo lo puede y que para Dios no hay nada difícil o que para Dios no hay nada imposible. Y mire, sí, eso es toda la verdad, eso es cierto. Pero si eso fuera lo que de verdad ellos creyeran, ¿usted no cree que Dios hubiera sido su primera opción y no la última? Honran a Dios de labios, repiten algunas cosas que dice la Biblia, pero no lo creen porque su corazón está lejos de Dios. Y así hay mucho creyente repitiendo Biblia que no vive, repitiendo Biblia que no está experimentando, honrando a Dios de labio, pero el corazón de ellos y su confianza está lejos de Dios, hablando Biblia, pero que ellos mismos no la creen. Y recuerden, como dice el Salmo 34:14, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Debes de buscar a Dios como tu primera opción. En Dios está la verdadera paz. Y ya que entiendes eso, cuando la Biblia dice busca la paz, se refiere busca al que la da y al que la tiene, que es Dios. Busca a Dios. Y luego dice, síguelo, no te quedes en solo buscar y al tener lo que necesites, no te apartes de él. Porque muchas personas se van cuando Dios les resuelve y no se quedan. Y se creen que pueden seguir con una relación de conveniencia personal. Y el colmo es que juran que así están agradando a Dios. Piensan que Dios está complacido con esa conducta y viven con la mentalidad que Dios está para servirles a ellos y que ellos en ninguna manera tienen que servirle a Él. Y viven con el pensamiento de que a Dios ellos le piden
y Él les da. Pero yo voy a hacer una pregunta. Pero ¿y usted? ¿Cuándo va a entender que el que necesita siempre es usted, es su humanidad, y que no es Dios el que necesita de ti? Y que no te conviene estar con un vaivén de la presencia de Dios, porque usted tiene que saber que ahora Dios puede ser hallado y está cercano. Como dice el libro de Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahora es que Él está cerca y ahora es que Él puede responder, porque va a llegar un día donde Dios no va a estar cerca y no va a responder. Y ahora nosotros comprendemos que estamos en el periodo de la gracia, pero se aproxima el gran día de Jehová como lo describe la Biblia. Y hay muchas personas que están demasiado confiadas, ofreciéndole a Dios una relación de relajo, están relajando. Señor, yo vengo cuando necesite, pero después me voy y vuelvo, quizás cuando vuelva a necesitar. Quizás vuelvo para atrás, quizás me acuerde de ti. Y vemos que le presentan a Dios una búsqueda mediocre. Señor, te busco cuando vuelva a necesitarte, si es que vuelvo a necesitarte. Muchos que están confiados con el trabajo que tienen, con el dinero que tienen y con su salud. Pero comprenda esto, el trabajo, el dinero y la salud son cosas que pueden cambiar drásticamente en un momento a otro. No hay seguridad en ninguna de esas que mencioné. Cambia. Pero mientras todo está bien en nuestra vida, en nuestro entorno, no nos acordamos de Dios. Pensamos que estamos en paz y eso no es paz. La paz no depende de la estabilidad o inestabilidad que puedas tener terrenalmente, entienda eso. Pero en eso solo se fijan muchas personas, en lo terrenal, lo que puedo tener y lo que puedo dejar de tener, y que eso es paz. Eso no es paz. Pero amado hermano, si vas a buscar de Dios, quédate con Él. Síguelo, no te vayas. Recuerda, tú eres el que necesitas y vas a volver a necesitar, porque nosotros necesitamos de Dios y necesitamos muchas cosas. Así que quédate cerca del que suple y no lo cambies por otras cosas o otras personas. Recuerden que tenemos un Dios que es celoso. ¿Por qué que usted le va a responder a Dios? ¿Qué tiene este mundo que lo amas más que a Dios? Porque cuando te comportas indiferente con Dios y te comportas indiferente a su palabra, lo que estás haciendo es demostrando que Dios es inferior. Y cuando persigues las cosas de este mundo, rechazando lo que Dios te ofrece a ti, que Dios te ofrece cosas eternas, cosas que están en el cielo, tú estás demostrando que Dios no es suficiente para ti con lo que te ofreció. Y no pueden seguir diciendo que Dios es tu todo o que Dios es primero, porque mucha gente dice Dios es mi todo y Dios es primero, cuando casi ni lo buscas. Y cuidado si hablas con Él o no, porque hay gente que cree en Dios pero no oran y tampoco leen la Biblia. Y es un poco absurdo eso que dicen, no, Dios es mi todo, Dios es primero, pero no oran, no leen, no tienen una relación personal, privada, íntima con Él. Porque tener relación con Dios no es visitar una iglesia, participar de los cánticos, orar, cantar. Eso no es tener una relación con Dios. Tu relación íntima es en tu casa, que sacas tiempo de las distracciones de ver televisión, de tu celular, de atender otros asuntos. Te apartas como Jesús dejó registrado, y tú cuando ores, entra en tu aposento, eso es tu habitación, tu cuarto, y cerrada la puerta, habla a tu Padre que ve en lo secreto. Te dice el tiempo de privacidad, de quietud, de alejamiento que debe de haber de otras cosas. Cierra la puerta, vete tu tiempo con Dios. Hasta Jesús te dejó un ejemplo de cómo es que debes hacer para comunicarte con Él. De hecho, para el que estudia la Biblia, en los evangelios, cuando Jesús tomaba tiempo de sanar, de predicar, de enseñar, dice que Él se iba aparte solo, al lugar desierto, a orar. Así que Él aconsejó algo que Él mismo practicaba. No se llevaba a nadie con Él. Nadie le interrumpía su tiempo de oración. Así que usted debe pensar, si contigo no hay tiempo de oración que no sea interrumpido, tienes que comenzar a crear ese hábito. Tienes que comenzar una relación con Dios. Porque ¿cómo no vas a querer hablar con aquel que te puede proveer paz, salud, fuerza, inteligencia, sabiduría, con aquel que te guía, con aquel que te aconseja, y no quieres hablar con Él? Así que haga sentido de lo que usted habla y expresa. Hay mucha gente diciendo Dios es mi todo, Dios es primero, pero no oran y tampoco leen. Eso no hace sentido. ¿Qué Dios es el que tú conoces si no lees? ¿Con qué Dios? ¿De qué Dios estás hablando si ni le hablas? Así que apártese del mal, como leímos, y entienda que el amor a este mundo, me refiero a las distracciones, afanes, quehaceres, el desvivirte por lo terrenal,
y el poner a otras personas en primer lugar y a Dios en tercer lugar, porque tenemos que ser honestos. En la vida de muchos creyentes, Dios ni alcanza el segundo lugar. Muchas personas tienen a Dios en el tercer lugar. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16 dice: no améis al mundo. Como le estoy diciendo, supone que tu amor, tu deleite, tu gozo no esté en las cosas de este mundo, y así hay muchos distraídos, afanados, ciegos, borrachos con las cosas de este mundo. Te lo está diciendo, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces luego hace la distinción. Si hay algún creyente que ama al mundo, ahí lo dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y recuerde que ya hablamos en uno de los versículos anteriores, lo que es amar la ley de Dios. Y hay gente que no ama la palabra de Dios, y el amor de ellos está en otras cosas, en otras distracciones, en otras personas. Y fíjense, son creyentes, son supuestamente cristianos, pero no aman a Dios y no aman su palabra. Están amando las cosas de este mundo. Y te lo aclara. Si tú estás amando las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en ti. Y luego no te deja así sin entendimiento, te sigue explicando. Te dice, porque todo lo que hay en el mundo, está diciendo todo lo que ofrece este mundo. Y mira cuán claro es, porque no es difícil de entender. Los deseos de la carne, lo que desea tu carne: dormir de más, comer de más, disfrutar de más, entretenerte de más, distraerte de más. Son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Esto debe ayudarte a saber dónde tú estás ubicado, aunque estés en la iglesia, aunque seas cristiano, aunque creas. Tienes que saber dónde estás parado y dónde están tus intereses, y sobre todo dónde está tu verdadero amor, dónde está tu corazón, en las cosas de este mundo o en las cosas del cielo. Porque la Biblia también te aconseja diciendo: no te hagas tesoros aquí en la tierra, donde el orín y la polilla que corrompen. Más bien hazte tesoros en el cielo, donde allá las cosas no perecen ni se dañan y nadie roba tampoco. Porque las cosas de esta tierra, dice, donde ladrones hurtan, roban, y hay gente desviviéndose por las cosas que perecen, que dañan, que dejarán de ser. Aún leyendo estos versículos, aún recibiendo la enseñanza, la predicación y el consejo, la gente no quiere reaccionar y no quieren entender. Pero te lo hace claro. Si tus intereses están en otras cosas y no es en lo espiritual, no es en la vida por venir, no es en lo celestial, pues te está diciendo: ¿sabes qué? Está bien, tú estás entre nosotros, pero no eres de nosotros, porque el amor del Padre no está en ti. Entonces te explica el deseo de tu carne, porque si tú estás satisfaciendo tu carne y no el espíritu, te dice: el deseo de tu ojo y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Solo que tú estás haciendo y a lo que te estás inclinando y lo que tú estás buscando, donde están tus metas, donde están tus deseos por alcanzar terrenales, te está diciendo: eso no te lo está poniendo el Espíritu Santo de Dios. Eso no proviene del Padre, eso viene del mundo. Así que eso es algo que cada uno de nosotros debemos de examinarnos y saber realmente dónde están mis intereses, qué es lo que me está motivando cada día que yo despierto. Y es lamentable que no todo el mundo, cuando se levanta, siente el deseo de profundizar más con Dios. La gente no quiere hacer lo que dice la palabra: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre sus rostros. La gente no quiere buscar el poder de Dios. La gente no quiere buscar ser lleno, ser ungido de Él. Y lo que quieren es llenarse de otras cosas que son de la carne. Pero ya por lo menos la palabra nos aconseja para que todos estemos tranquilos. Porque recuerden, nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Según tú siembres, eso es lo que vas a cosechar. Según lo que tú busques, eso es lo que vas a encontrar. Así que no pensemos que enredados con las cosas de este mundo vamos a heredar el cielo. Porque recuerda, ¿dónde estás haciendo tu tesoro? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Recordemos que la paz se encuentra en Dios, no es en otras cosas. Así que si estás distraído, desviado, es tiempo de ubicarte y para mantener la paz de Dios, como estuvimos compartiendo en la lectura, que ya lo leímos en el Salmo 34. Apártate de todo lo que es malo, apártate de todo lo que te aleja de Dios, haz el bien, busca la paz, busca a Dios, que es el que tiene esa paz y el que la da, y síguelo. Tienes que seguirlo, no te quites, no te apartes de Él, búscalo, manténlo, síguelo y cambia tus intereses terrenales por lo del cielo, porque todo lo de esta tierra va a pasar, pero lo que Dios promete y lo que tienes reservado para los que le aman, eso es eterno.